Y Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo. Bendice este tiempo en su palabra. Y dejamos este tiempo en sus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Hoy empezamos nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. Pero hoy es una visión de conjunto del libro. Siempre para mí empezamos con cualquier libro. Esta carta es una carta poderosa. Los problemas que plagaban la iglesia en Corinto son los mismos que plagan la iglesia hoy. Es exactamente. Podemos aprender mucho por medio de los fracasos de esta iglesia y así poder vivir la vida cristiana victoriosa. Vamos a empezar con un poco de historia. Yo leí mucho esta semana acerca de la historia de esta ciudad, pero actualmente fue un país y un estado. Yo no sabía, pero sí, pues. Pero sí, Corinto fue una antigua ciudad-estado. Una ciudad independiente y soberana, así como Atenas. Fue exactamente lo mismo. La historia de Corinto tiene dos partes. En un principio, Corinto fue una ciudad-estado de Grecia, localizado en la península Peloponese. Contaba con dos puertos que lo hicieron un lugar perfecto para el comercio. Esta ciudad o país tenía muchos manantiales de agua y por contar con buena provisión de agua, la población era muy grande. Corinto se convirtió en un centro intelectual y religioso de Grecia. La adoración de sus dioses está enfocada en diferentes actos sexuales. Todo era aceptable en Corinto. Se estima que en el templo de Afrodita habían casi 10,000 prostitutas en un templo. Alguien involucrado en actos sexuales, tiene una palabra en griego, era llamado corintiazo, que significaba actuar como un Corinto. Es increíble. Cuando alguien fue involucrado en actos sexuales, decía, él es un corintiazo, actuando con uno de Corinto. Fue su reputación. También muchos filósofos iban a Corinto para hablar, compartir y debatir sus ideas de asuntos políticos, de moralidad y filosofía, obviamente. Era un pasatiempo para ellos escuchar diferentes ideas y creencias. Pero en el año 200 BC, Corinto comenzó a tener desacuerdos con Roma. Y por eso en el año
146 BC, Roma destruyó la ciudad por completo. Solo algunas columnas del templo de Apolo quedaron en pie, nada más. La mayoría de la gente murió y los que sobrevivieron fueron vendidos en esclavitud. Nadie estaba allá. Por 100 años, Corintio permaneció desolado por 100 años. En el año 44 BC, Roma, bajo el comando del emperador Julio César, fundó la ciudad nuevamente como una colonia romana, pero una provincia en Grecia. Y así comienza la segunda parte de su historia, bajo el control de Roma. Le llevó unos 50 años a Corinto ser nuevamente una ciudad importante. El ambiente, la nueva ciudad fue igual que la antigua ciudad, estado de Corinto. Nada cambia. Quizás se acuerdan que Pablo escribió la carta de Romanos mientras se encontraba ¿dónde? En Corinto. ¿Recuerdan el primer capítulo de Romanos? Él escribió una lista de, ¿qué? Pecados. Una gran lista, creo que versículos 19 al 32, más o menos, en el primer capítulo de Romanos. Les dice que deben evitar completamente estos pecados. Estos pecados eran vistos como cosas normales en la cultura de Corinto y puede ver todos los días en las calles de Corinto. El apóstol Pablo vino a esta ciudad durante su segundo viaje misionero en el año 51 antes de Cristo. Corinto era una ciudad de influencia en el mundo antiguo y en la sociedad de ese entonces. Cuando estudiamos el libro de Hechos, Corintios y Romanos, nos damos cuenta que esta sociedad había impactado y afectado a la iglesia en esta ciudad. La iglesia, tristezamente, reflejaba como un espejo la sociedad que la rodeaba. Un comentarista dijo sobre esta iglesia y sus miembros: aunque ellos eran una iglesia cristiana en Corinto, pero mucho de Corinto permanecía aún en sus corazones. Pablo les escribió esta carta porque muchas actitudes y comportamientos que ellos tenían por costumbre necesitaban ser cambiados o la iglesia sería destruida. Un versículo clave de este libro, en realidad un versículo clave de la vida cristiana, es 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fuisteis llamados a compartir en la comunión con Jesucristo. Todo en nuestras nuevas vidas en Cristo
gira alrededor de nuestra comunión, compañerismo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es imposible navegar a través de esta vida de una manera exitosa si no pasamos tiempo en comunión con Él. Es imposible. Si es que Cristo no es el enfoque de la iglesia está en graves problemas, ¿verdad? Si es que preferíamos estudiar otros libros. Una vez en Costa Rica me fui a una iglesia y el pastor estaba enseñando un otro libro por 10 semanas. Solamente un libro de motivación. 10 semanas. Un domingo en la mañana, cuando la mayoría de la gente está en la iglesia. Y yo hablé con él, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está estudiando la Biblia? Es que ellos prefieren estudiar este libro, me dijo. No importa, que ellos quieren. Usted es el pastor. Usted tiene una responsabilidad. Pero esto es el día y siglo que vivimos. A veces preferimos estudiar otros libros o enseñanzas de otras personas o ideas populares de este mundo. Este paso también, el pastor simplemente está hablando acerca de qué está pasando en el mundo. No importa también. Yo tengo CNN, yo puedo ver si quiero. Y todos ustedes también, entonces. Pero en la iglesia, el enfoque necesita ser la Biblia y ya nada más. Cuando la iglesia está haciendo estas cosas, estamos en graves problemas. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados a tener comunión con Jesús. Él es el enfoque de nuestras vidas siempre. Primera de Corintios se divide en 2 secciones. La primera sección es capítulos 1 al 11. Confronta los problemas en la iglesia. La segunda sección es capítulos 12 al 16. Les enseñan las cosas que necesitan hacer para corregir el problema de la iglesia. Al estudiar esta carta, veremos que los problemas que agobiaban a la iglesia de Corinto son problemas que afectan a la iglesia hoy. Los cristianos en Corinto vivían bajo las mismas presiones y tentaciones que tenemos hoy. No hay diferencia. La primera sección de Corintios confronta 3 grandes problemas. El primer problema, divisiones en la iglesia. El segundo problema, escándalos en la iglesia. Y el tercer problema eran preguntas que estaban confundiendo a la gente en la iglesia. Pero para nosotros ahora, las divisiones fueron causadas como resultado de que la cultura había penetrado la iglesia. A mí no me gusta cuando estoy hablando con personas y cuando alguien quiere justificar sus acciones, dice,
Pero Jaime, esto es parte de nuestra cultura. No es solo aquí, por cualquier lado. Porque me fui a muchos diferentes países, pero es lo mismo. En Nepal, los pastores fueron apedreados las mujeres en adulterio, porque dice en el Antiguo Testamento, y golpeando sus esposas, porque en la cultura fue normal. Estábamos hablando, usted no puede golpear a su esposa, por nada, nunca. ¿Por qué? Es parte de nuestra cultura. No importa su cultura, ahora su cultura es diferente, porque usted está en Cristo. Todas las cosas viejas están en su pasado. Usted vive por Cristo. Pero la cosa que pasa aquí es la cultura ha infiltrado la iglesia. Alguna gente dice, la iglesia se está quedando atrás. O la iglesia no entiende el día y siglo en que vivimos. Tenemos que ponernos al día con los tiempos. Ok. Yo no estoy diciendo que la iglesia debería resistir cada cambio. Pero debemos de tener temor cuando la iglesia se ve igual que el mundo. Cuando la iglesia refleja al mundo y su cultura deja de reflejar a Jesús y su santificación. Cuando este sucede, la iglesia pierde su poder. Eso es lo que había sucedido con la iglesia en Corinto. Esto es que está pasando con la iglesia hoy en día. Ellos permitieron estas divisiones entrar a la iglesia. Estaban divididos acerca de quién ellos quieren seguir. Yo sigo a Pablo porque él puede hablar bueno. Yo a Pablo y yo a Pedro. Otro grupo dijo, seguimos solo a Cristo. Y este último, aunque decían, eso estaban llenos de orgullo espiritual. Fue lo peor. Solo Cristo. La realidad era que hasta que todos dieran completamente sus vidas a Cristo y al estudio de la palabra de Dios, los problemas y divisiones continuarían. Es lo mismo con la iglesia hoy. La iglesia no puede arreglar sus problemas hasta el pueblo de Dios caminan cerca con Dios, buscando su voluntad y tienen una pasión por su palabra. Muchos cristianos no tienen una pasión por la palabra de Dios. Muchas veces cuando estoy hablando con diferentes personas y yo digo simplemente, usted necesita leer la Biblia. Es like, pero a mí no me gusta leer. No importa. Tenemos la palabra de Dios. Yo no tengo el CD de Dios.
Yo tengo la palabra de Dios. Si a usted no le gusta leer, es su problema solamente. Yo no estoy diciendo usted necesita leer toda la palabra de Dios en un día. Poco a poco. 5, 6, 10 versículos. Todos los días. Simplemente para poner su mente en enfoque para el día. Un tiempo de oración. Yo prefiero y recomendar la mañana. Empieza su día con Dios. Empieza con 15 minutos. No mucho. 15 minutos. 5 versículos. ¿Cuántas veces puede leer 5 versículos en 15 minutos? Creo que cuando usted termina leyendo 15 versículos, saben completamente. Usted puede meditar en estos versículos por el resto del día. Y de nuevo, todos los días. Pone su fe en práctica. Es muy fácil simplemente decir, sí, yo sigo a Dios. Él es mi pasión. Ajá. ¿Cuánto tiempo está pasando con Él? Su pasión. ¿Cuánto tiempo? Un domingo en la mañana. Qué bueno. Es su pasión, definitivamente. Solamente un día en la mañana. ¿Cuánto tiempo está pasando con su pasión? Con su Señor, con su Salvador. ¿Un día es solo aquí? ¿O todos los días? Cuando usted despierta en la mañana, yo tengo un nuevo día. ¿Dónde está mi Biblia? Esta es su reacción, ¿sí? Todos los días. ¿Dónde está mi Biblia? Yo tengo la otra oportunidad de pasar tiempo con mi Señor y mi Salvador. Porque Él es mi pasión. La iglesia en Corinto no tenía pasión por la palabra. Es casi lo mismo hoy en día. Ellos no estaban buscando la voluntad de Dios, ellos estaban buscando su voluntad. Lo mismo hoy en día. Yo prefiero hacer las cosas que yo quiero hacer. Pablo más o menos les dice a ellos, yo no voy a discutir con ustedes acerca de otras personas como Apolo o Pedro o de mí mismo. Si los problemas profundos en la iglesia se van a arreglar, van a ser solo por la única sabiduría que pueda ayudar, que es la sabiduría de Dios. Dios nos creó con la capacidad de pensar, ¿verdad? Preguntar y aprender. Todos de nosotros. Él quiere que aprendamos de Él, no el mundo. Que busquemos respuestas de Él y de su palabra. No de este mundo pasajero. Segundo, los escándalos. La ciudad de Corinto era marcada por la inmoralidad sexual. También la iglesia. Había un hijo que estaba viviendo con la esposa de su padre. Aprenderemos acerca de esto. Toda la gente conocía de esta pareja y la iglesia lo toleró. Está bien. Pablo les dijo, esto no es aceptable.
Ustedes necesitan confrontar la situación. El pecado siempre debe ser confrontado. Pero Jaime, a mí no me gusta la confrontación. También su problema. Si usted es un cristiano y sabe alguien está pasando, también, si usted no quiere confrontar, habla conmigo. Yo estoy bien con la confrontación. Especialmente en la situación de pecado. Porque cuando el pecado entre la iglesia y la gente en la iglesia, ya está bien, yo no quiero manejar esta situación. Afecta a todo. Afecta a toda la gente en la iglesia. Si no quiere hacerlo, habla conmigo. Yo estoy bien. Muchos cristianos, incluye líderes de iglesias hoy en día, creen que inmoralidad sexual no es algo tan importante. Incluso algunos aconsejan a las parejas jóvenes a vivir juntos antes de casarse. Esto está pasando en la iglesia hoy con pastores. Mi recomendación es su hijo y ella viven juntos antes de casarse. ¿Quiere este consejo para su familia? Todos, yo no. Pero esto está pasando en la iglesia. Esto es una violación de la palabra de Dios. El tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o esposo es tomar ventaja de la otra persona. Jaime, esto es un poco pesado. No, esto es la realidad. Hacemos esto solo ¿por qué? Autogratificación. El amor verdadero busca lo mejor para la otra persona. Esto es amor verdadero. Pero Jaime, ¿estamos enamorados? No. Es lujuria. Es diferente. ¿Ah? Lujuria. Eso. Creo que es diferente. Sí. Eso. Siempre el amor verdadero busca lo mejor por la otra persona. Necesitamos recordar que si somos cristianos, Cristo mora en nosotros. Lo que significa que nunca estamos fuera de la presencia de Dios. Él está con nosotros en cualquier lugar que vayamos. Esto debería cambiar mi comportamiento. Si somos de Cristo y su presencia siempre está con nosotros, ¿cómo voy a querer estar con una prostituta? ¿O cómo voy a querer ver pornografía o cualquier otra cosa? Es un pensamiento que nos da un shock, ¿verdad? Pero si decidimos que hacer estas cosas, y no solo los dos,
Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Debemos practicar su presencia. Debemos practicar su presencia. ¿Qué es practicar su presencia? Es cuando estamos conscientes que su presencia está con nosotros siempre y en cualquier lugar. Su amor, su cuidado, su atención. Si vivimos consciente de esto, estaremos mucho más preparados cuando las presiones o tentaciones vienen a nuestras vidas. Necesitamos practicar la presencia de Dios todos los días. Y lo tercero, las preguntas de ellos. Ellos tienen preguntas sobre el matrimonio, también sobre comer carne. Hablábamos acerca de esto un poco en Romanos y vimos que en realidad lo que tenía que ver era de cuidar al hermano más débil. Más acerca de esto. También tenían preguntas acerca de la Santa Cena, lo que está siendo abusada en la iglesia. Algunas personas son borrachos en la Santa Cena. Qué loco. Creo que este es un problema en la iglesia. Es increíble que ellos tenían una pregunta acerca de esto. Para mí es un poco obvio, pero qué bueno. Y a través de los capítulos 7 al 11, Él responde estas y otras preguntas. En capítulo 12, les da la respuesta de cómo corregir estos problemas. Ahí es donde Él les dice sobre los dones del Espíritu Santo. Estudiaremos estos en detalle cuando llegamos allá. Estos dones ayudan al cuerpo de Cristo a funcionar de manera más efectiva y saludable. Cuando la iglesia está saludable, la iglesia tendrá un impacto en su comunidad por algo bueno. Y esto es el plan eterno de Dios. El cuerpo de Cristo funciona con el ejercicio de los dones espirituales que cada persona tiene. Entonces, ¿cuál es su don o done espiritual? ¿Sabe cuál es su don? Y está usando su don de espíritu. Hay diferentes dones y no todos tenemos el mismo don. Por eso que necesitamos el uno al otro en el cuerpo de Cristo. Necesitamos el uno al otro en el cuerpo de Cristo. No hay dos cristianos iguales. Gracias a Dios. Si un miembro del cuerpo de Cristo no está usando su don, afecta a todo el cuerpo. ¿Entiende? Si usted no está usando su don para beneficiar sus hermanos y hermanas,
afecta todo el cuerpo de Cristo. Capítulo 13 es el famoso capítulo acerca de amor. ¿Cómo sabrá el mundo que somos cristianos? ¿Cómo? Juan 13, versículo 35 dice, por nuestro amor el uno hacia el otro. Si tuvimos un chance de hablar con la gente en el parque un día, simplemente hablar, y preguntamos a la gente en el parque para explicar la iglesia en una palabra, ¿qué palabra usa? Amor, graciosa, misericordia, bondad. Un pensamiento que yo tenía en este momento. Si nos vamos al parque con toda la gente allá y simplemente una pregunta, explica la iglesia en una palabra. ¿Es amor? Y yo creo que no. Pero la marca de la iglesia es el amor, el uno hacia el otro. Necesitamos amar nuestros hermanos y hermanas. Primero, o es imposible afectar esta comunidad. Es interesante que en Corintios capítulo 13 no se describe al amor como una emoción. En griego no es una emoción o un sentimiento. Pero el amor se describe como una decisión, un acto de la voluntad. Es interesante, porque casi toda la gente describe amor como una emoción o sentimiento. Pero para nosotros es simplemente una decisión y un acto de nuestra voluntad hacia otras personas. Vamos a estudiar esta también en más detalle cuando llegamos allá. Capítulo 15 nos habla de la resurrección de Cristo. ¿Qué valor tiene cualquier otra verdad bíblica si Cristo no resucitó? Nada. Sin la resurrección de Cristo, todo el cristianismo falla. Él termina la carta con palabras de aliento en el capítulo 16. Es difícil vivir la vida cristiana victoriosa. No fue fácil para la iglesia en Corinto y no es fácil para nosotros también hoy en día. Pero no es imposible. Necesitamos recordar que nuestro hogar está en el cielo. Ahí está nuestra ciudadanía. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros para guiarnos en nuestro camino hacia nuestro hogar celestial. Me encanta que un comentarista dijo, no es el agua que está fuera del barco que lo hunde. No es el agua que está fuera del barco
que lo hunde. Un barco está diseñado para aguas profundas. Es el agua que entra al barco que lo termina hundiendo. No es el agua afuera. La iglesia de Corinto había permitido que el mundo entrara a la iglesia y por eso termina uniendo. Necesitamos usar mucho cuidado de lo que permitimos infiltrar la iglesia. Es nuestra responsabilidad que entra la iglesia. Cuando sabemos que alguien está caminando en pecado, necesitamos confrontar la situación. O si estamos contentos y el pecado entra a la iglesia estará en problemas. Necesitamos influir al mundo con el bien y no permitir que el mundo influya a la iglesia con el mal. Necesitamos aprender de esta carta de Corintios. Amén. Oremos. Señor, gracias por hoy, gracias por su palabra, gracias por esta carta. Hay muchas cosas en esta carta que necesitamos aprender para crecer como una iglesia aquí en Liberia. Como crecer juntos como hermanos y hermanas. Señor, mi corazón por su iglesia aquí en Liberia es que estamos marcados por nuestro amor. Y entiendo, a veces es difícil. Es difícil que amar a nuestros hermanos y hermanas a veces, pero no es algo imposible. Usted mandó su propio Hijo simplemente por amor hacia nosotros. No porque merecemos su amor o su gracia o su salvación. Merecemos el infierno, no su amor. Pero usted en su amor mandó su propio Hijo. Murió en nuestro lugar. Una muerte horrible. El muerte que nosotros merecemos. Ayúdanos, Señor, que amar el uno al otro en nuestra iglesia primero y buscamos afuera para demostrar su amor en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.